Bueno, mis amigos, ¿cómo estamos? Vamos a ver un poco de abdomen agudo perforativo, que junto con abdomen agudo inflamatorio, el obstructivo y el hemorrágico son los principales síndromes abdominales agudos. Antes que todo vamos a definir qué es el abdomen agudo. Decíamos que era un cuadro que está localizado a nivel del abdomen, que está representado generalmente por dolor, no siempre, porque no siempre el dolor es el supersíntoma. Acuérdense que en los cuadros de abdomen agudo hemorrágico el dolor pasa a un segundo plano y lo que prima es el cuadro de hipovolemia, el cuadro lipotímico. Decimos también que este síndrome es de instalación brusca, es decir, corta en el tiempo. Tarda 1 o 2 días, no está semanas arrastrándose. Y bueno, no va a retrotraer, sino que avanza y se agrava. Es importante darle esta característica al cuadro, que no retrotrae, sino que avanza, se agrava y hasta pone en juego la vida del paciente. Y de no mediar un tratamiento, finaliza con la muerte. Entonces, el abdomen agudo perforativo es un cuadro de abdomen agudo que surge por una perforación visceral. Esta perforación visceral va a llevar a una peritonitis, después a la sepsis y después a la muerte. Eso lo vamos a ver ahora cuando veamos la parte de fisiopatología. ¿Cuáles son las posibilidades de perforación de una víscera? ¿Cuáles son las vísceras que se nos pueden perforar? Bueno, vamos a ver qué tenemos. Por un lado, el estómago, ya sea por una úlcera gástrica o por un cáncer gástrico. El duodeno, por una úlcera duodenal o por un cáncer de duodeno que es muy raro. Un divertículo de Meckel o un cáncer de intestino delgado. O patología colónica como un cáncer de colon o una diverticulosis. También tenemos que agregar, dentro de las causas de perforación, los procesos inflamatorios crónicos, como una colitis ulcerosa, una enfermedad de Crohn o bien una tuberculosis, que en su evolución pueden perforarse. Un cuadro de oclusión intestinal, donde tenemos un abdomen agudo obstructivo, con un anillo que compromete la vasculatura de la víscera y lleva a la necrosis del asa, entonces produce una perforación. Acá se estarían mezclando los dos abdómenes agudos, primero el obstructivo y después el perforativo. Causas iatrogénicas, es decir, donde por iatrogenia se perfora una víscera, ya sea en el curso de una cirugía, por el electrobisturí o por la tijera o por lo que fuere, o bien en el curso de una endoscopía digestiva, alta o baja. Y traumáticas, bueno, por todo traumatismo. Heridas de arma de fuego, heridas de armas blancas, heridas punzantes, por un accidente, lo que fuere. ¿Qué podemos decir muy a grosso modo de estas causas de perforación? Vemos que la úlcera duodenal es la primera causa de hemorragia digestiva alta, más o menos un 25% son producidas por una úlcera duodenal, y esta úlcera va a sentar principalmente en la primera porción del duodeno que se denomina bulbo, ya sea en su cara anterior o en su cara posterior. La que asienta en la cara anterior más probablemente se perfore. La que asienta en la cara posterior cursa mayormente con sangrado. ¿Por qué? Porque va a ir horadando, va a ir comiendo las paredes del duodeno y atrás del bulbo está pasando la arteria gastroduodenal, rama de la arteria hepática. Entonces la perfora y se produce la hemorragia digestiva. En el caso de la úlcera gástrica va a asentar sobre la curvatura menor. Generalmente la úlcera gástrica asienta sobre la curvatura menor. El divertículo de Meckel es un resabio embrionario, es la persistencia del conducto ónfalo-mesentérico entre el yeyuno y el ilion. Tiene una incidencia bastante baja, un 3,2% de la población, y va a estar localizado en el borde antimesentérico del intestino delgado, entre 0 y 1,8 metros de la válvula ileocólica hacia proximal. Se busca el ciego, la válvula ileocólica, y se avanza hacia atrás, hacia arriba, digamos, hacia proximal, y entre ese punto y 1 metro o casi 2 se puede encontrar el divertículo de Meckel. Es una herniación de todas las capas del intestino sobre la serosa y va a presentar una mucosa que es heterotópica. En realidad, el 50% de los casos tienen una mucosa normal, mucosa intestinal normal. El otro 50% de los casos puede tener una mucosa gástrica o mucosa pancreática. Esto hace que pueda ulcerarse, sangrar y perforar. Las complicaciones más frecuentes y en orden de frecuencia de un divertículo de Meckel son hemorragia, obstrucción, inflamación y perforación. O HOIP, como OIP como orificio inguinal profundo pero con H, HOIP. Hemorragia, obstrucción, inflamación y perforación. Lo más probable es que sangre por una úlcera, que se obstruya, que actúe como cabeza
de intussusección, que se inflame porque se obstruye la luz y se acumulan secreciones y se produce la inflamación, o que se perfore por esta úlcera que fue avanzando. El cáncer de delgado es muy poco frecuente, hay un cáncer de delgado cada 50 o 80 de colon, fíjense lo infrecuente que es, con una incidencia de un 1 a un 5% de todos los tumores del tubo digestivo, o sea que es muy poco. Se da a nivel del intestino delgado distal, es decir, del ilion, y en su anatomía patológica puede ser un adenocarcinoma, que es lo más común, o bien un carcinoide. El tumor carcinoide es un tumor que secreta sustancias vasoactivas y que va a estar localizado en el apéndice o en el yeyuno, en el ilion distal, Respecto del cáncer de colon, es la vedette, se lleva el primer puesto respecto a los cánceres del tubo digestivo, y el 10% puede cursar con una perforación. Cuando hay divertículos adquiridos a nivel del colon, hablamos de diverticulosis. Es la presencia de herniaciones de la mucosa sobre las otras capas del colon. Son divertículos adquiridos, que en el 75% de los casos van a estar localizados a nivel del colon izquierdo, del colon sigmoides, y un 35% cursa con complicaciones. ¿Qué complicaciones? Las más frecuentes son la hemorragia, la inflamación y también la perforación, que es lo que lo incluye como causas en este síndrome. Bueno, ya de causas no hay mucho más para decir. Un poco, a grosso modo, vamos a hablar de la fisiopatología. Esto está mal escrito, fisiolopatología, pero bueno, sepan perdonar, no sean tan guachos. Dijimos que la perforación visceral lleva a una peritonitis, indefectiblemente. ¿Y cómo se da esto? La peritonitis puede ser primaria, secundaria o terciaria. Esto también se suele preguntar. La primaria es la que se genera en realidad no espontáneamente, pero se genera con un foco que está lejos del peritoneo. Ya sea una causa respiratoria, una otitis, una cirrosis, un síndrome nefrótico. Esas son las causas que se asocian a una peritonitis primaria. Las secundarias son la evolución de un proceso localizado en el abdomen. Por ejemplo, un abdomen agudo inflamatorio, un abdomen agudo perforativo, y acá lo tenemos. Es decir, un foco abdominal que evoluciona. La peritonitis apendicular, la peritonitis colecistítica, la peritonitis por pancreatitis, la peritonitis por diverticulitis, la peritonitis por perforación, todas esas son secundarias. Acuérdense porque se pregunta. Y las terciarias son las que surgen por una sepsis abdominal crónica. Entonces, la primaria se origina en un foco extraperitoneal y la secundaria se origina en un foco peritoneal. Una vez que se produjo la perforación visceral, hay contaminación del peritoneo. Esto depende de cuál es el agente que irrite, se va a tardar más o menos tiempo. Lo más irritante es la materia fecal. En un segundo plano tenemos el jugo gástrico, después la orina y después la sangre. Acuérdense que la sangre y la orina no son muy irritantes peritoneales, principalmente la materia fecal y después el jugo gástrico, que produce una peritonitis química. Entonces, una vez que se vierte al peritoneo la sustancia de la víscera, se produce una reacción inflamatoria donde hay vasodilatación, donde hay aumento de la permeabilidad capilar, donde hay un exudado proteico con mucha fibrina. Ese proceso inflamatorio cursa de esta manera. Eso lleva a que se produzca un hilio reflejo, un hilio paralítico, y se genera un tercer espacio. Se alteró la membrana, se generó una asa dilatada, se empezó a acumular líquido en ese asa y se genera un tercer espacio. Por otro lado, todo este proceso inflamatorio altera la barrera mucosa, hay traslocación bacteriana y se produce un cuadro de sepsis. Entonces, el hilio forma tercer espacio que da hipovolemia. La hipovolemia sumada a la sepsis son una combinación explosiva y llevan a la muerte. Es por eso que hay que hacer un tratamiento rápido. Bueno, hasta acá llegamos con esta primera parte de abdomen agudo perforativo, y si quedan pilas, subo la segunda. Gente, un abrazo, saludos a la fisiolopatología y nos vemos. Chao. Él sigue durmiendo Pancho.